Damos paso ahora mismo a Gonzalo Bernardos, vicerrector de la Universidad de Barcelona y persona con amplia experiencia en lo que es el sector inmobiliario, del cual creo que es interesante que hablemos para ver cuál es la evolución que puede tener dentro de la economía española. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias a Goface por invitarme a realizar esta pequeña conferencia de 20 minutos, que 20 minutos para hablar del mercado inmobiliario y de sus soluciones prácticamente es como un sándwich en lugar de una comida suculenta, pero vamos a intentar coger y enfocar el tema de una manera que breve pero concisa y realmente que nos diga qué podemos hacer para salir de una crisis que es la principal que está afectando a la economía española. Miren, esto funciona así. La crisis inmobiliaria genera una crisis bancaria y el principal problema europeo en términos de la Unión Monetaria Europea que tiene España es justamente esa crisis bancaria que genera unos grandes agujeros y que está haciendo que España tenga una posibilidad de rescate que esperemos que no se cumpla. En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico relativamente breve sobre el mercado inmobiliario. En la actualidad en España sobran 1.350.000 viviendas, es decir, hay 1.350.000 viviendas nuevas, entendiendo en mi cualificación como nuevas aquellas que están realizadas desde 2007 y de las cuales podemos dividir en tres grupos. Hay 350.000 viviendas relativamente bien situadas, no excelentemente, pero relativamente bien situadas. Hay 500.000 viviendas vendibles si el precio es bajado sustancialmente, es decir, en algunos casos el 50, el 60 y el 70%, y hay 500.000 viviendas que son un monumento a la burbuja inmobiliaria, son invendibles. Están en la ciénaga del REC, donde ni el ogro quisiera vivir y no se puede hacer nada. Hay sitios en que pueblos de 4.000 habitantes que tienen exceso de oferta para 40 años, pueblos en que dicen a partir de aquí verás la playa, pero para ver la playa tienes que coger un telescopio. Entonces, esto dejémoslo. Es una parte del despilfarro que ha realizado España en la etapa de la burbuja y sobre los cuales es muy difícil decir absolutamente nada. De esto saco el tema del suelo. Hay una barbaridad de suelo que no se llegará a edificar en los próximos 15 años, porque en la actualidad hablar de edificación de viviendas pues prácticamente es un tema tabú, porque lo primero que hay que hacer indiscutiblemente es vender las viviendas que tenemos en stock. A partir de aquí hay una cosa dentro de estos indicadores de la salida de la crisis que es fundamental. Mire, si el sector financiero no hace sus deberes, no hay nada que hacer. Y el sector financiero se ha equivocado, y se ha equivocado muchísimo. Primero porque asumió que la crisis sería corta. Cuando esta crisis ven cómo llega en 2008-2009, asumen que será corta y que van a hacer lo mismo que hicieron en la década de los 90. Cogemos las viviendas, nos las quedamos y las sacamos de aquí a 4 o 5 años y tenemos una elevada plusvalía. Porque la vivienda en España puede bajar, pero poco. Hace unos años, en la plena burbuja, creían que ni eso. Pero nadie pensaba dentro del sector financiero que las bajadas podían estar rondando esto. 40% en las grandes ciudades y hasta 70% en la playa. A partir de aquí, el sector financiero, en lugar de coger y vender las viviendas que tenía en stock, no, las coge, las acumula y lo que era un pequeño agujero financiero, el agujero a medida que el precio va bajando se va agrandando. Y aquí tenemos el gran problema que en la actualidad tiene España, esos agujeros creados por una mala gestión del riesgo inmobiliario. Entonces, todo lo que voy a decir aquí va a estar matizado por cuál es la salud del sistema financiero español, entendiendo que es una salud que es bastante frágil, porque si vemos que oficialmente hay 320.000 millones de euros dados a préstamos para construir vivienda por promotores y constructores, de los cuales el Banco de España asume que 180.000 son inseguros, y los 140.000 otros vamos a ver cómo son, porque la mayoría de estos préstamos son refinanciaciones y las empresas promotoras que existen en la actualidad, pues más que empresas son zombies, por la sencilla razón de que grandes empresas del sector inmobiliario en la actualidad, en el primer trimestre del 2012, han vendido 6 viviendas. Entonces, a partir de aquí tenemos una situación que es muy problemática, que todo lo que vaya a pasar en los próximos tiempos se va a basar prácticamente en mercado de vivienda en dos cosas. ¿Cuál es la intervención del Gobierno?
¿Cuál es la intervención, en este caso, de las entidades financieras, entendiendo que ellas solo pueden dar crédito si tapan agujeros y entendiendo que solo pueden tapar agujeros si se sanean, si hay adecuadas fusiones, no como se ha hecho en el pasado, que fusionamos una entidad mala con otra peor, a ver qué pasa. Y ya hemos sabido en estos últimos tiempos lo que ha pasado. Bien, pues entendiendo básicamente esto, 1, ¿qué hacen las entidades financieras? 2, ¿qué hace el Gobierno? Vamos a detallar diferentes medidas. La primera es una cosa que Zapatero nunca ha llegado a entender, no lo ha llegado, y el PSOE no ha dado una. Dice, a ver, año 2004, ¿qué es lo abundante? Mira, lo abundante es la demanda de viviendas, hay más demanda que oferta. Bueno, ¿quitamos o no quitamos la degradación fiscal? No, mantengámosla para generar una gran burbuja, premio. Año 2011, ¿qué es lo abundante? No, aquí lo abundante es la oferta. Vale, pues quitemos la desgravación para penalizar lo escaso, la demanda, a ver si hacemos el stock infinito. Es decir, en materia de vivienda no se ha dado una, pero es que no se ha dado una. Dice, cuando llega el PP me pregunta un periodista, ¿qué expectativas tiene? Hombre, buenas, porque peor es imposible. Claro, llega el 2008 y se le ocurre a Beatriz Corredor, yo creo que esta señora de pequeña era coleccionista de muñecas, de mayor coleccionista de viviendas vacías, porque coge y dice, ¿qué hay que hacer? ¿Más vivienda de protección oficial? ¿Para quién? ¿Para quién? Dice, el que cumple los requisitos, el banco no le da crédito. Y el que de alguna manera es espabilado dice, hombre, en lugar de la protección oficial me puede una vivienda libre que ahora, en ese 2008 y también en 2009, ya valía menos de precio. Entonces, aquí no hemos acertado prácticamente ni una. Y lo único que hay que plantear para intentar salir de la crisis con estas restricciones, recuerden, sector de la construcción inmobiliario depende de lo que hagan las entidades financieras y del Gobierno. El Gobierno es plantearle el sentido común. Lo primero, hay que estimular la demanda. Claro, cuando ahora veo al Gobierno y dice, no, hemos de estimular el alquiler. ¿Cómo? Pero vamos a ver, pero si sobran un montonazo de viviendas, si ese montonazo de viviendas que sobran hacen daño a los bancos, ¿cómo me dices que hay que estimular el alquiler? Hay que estimular más que nunca la compra. Perdonen, yo creo que vivo en otro planeta en materia inmobiliaria, porque cada vez que oigo a un gobierno decir cosas, creía que solo era el PSOE, pero veo que el PP ha aprendido del PSOE y también está haciendo alguna que otra. Miren la última del PP, dice, vamos a coger y crear un gran parque de viviendas de alquiler. Pero si sobran viviendas de alquiler por todos los lados, si el precio del alquiler cae en picado, si realmente lo que habría que hacer es darle más facilidades, más prerrogativas al inquilino para que el alquiler no fuera una opción temporal, sino una opción fija. Bueno, de verdad, yo debo vivir a otro planeta y no lo entiendo. Bueno, 1, estimulamos la demanda de viviendas de alquiler. 2, ya lo hemos dicho, priorizar la compra al alquiler. 3, oiga, ¿qué hacemos con las viviendas en Alcarrás? Alcarrás es un pueblo de Lleida que parecía el Yukon de Alaska, que porque se encontraba oro, yo no sé qué veían ahí, pero o qué hacemos con las viviendas en Deltebre, o qué hacemos con las viviendas en Lleves, o qué hacemos con las viviendas a 50 kilómetros de la playa de Murcia. No hay más remedio. Eso es un parque social de alquiler de una cosa tan sencilla como que un alquiler extremadamente barato, 150 euros como máximo, que sirva única y exclusivamente para mantener la vivienda en buenas condiciones. Que esto lo puede regular una sociedad pública o una sociedad privada, pero que es la única salida de todo ese stock de viviendas que es absolutamente invendible. Uno va por diferentes pueblos de España y se encuentra edificios de 5 o 6 plantas a veces, 4 en otras ocasiones, absolutamente cerrado. No ha venido nadie a vivir, ni se prevé. ¿Qué hacemos con ello? ¿Lo vamos a perder? ¿Vamos a hacer como en algún caso se plantea en Irlanda, en coger y destruir y derrumbar esas viviendas realizadas? Porque, claro, aquí el problema es que tenemos un mercado que es triple. Un mercado en que faltan viviendas a buen precio en la gran ciudad, en alquiler, sobran viviendas en lo que es los alrededores de la gran ciudad y aquí la demanda se está ajustando a la oferta y luego fuera, en zonas turísticas y alejado de la gran ciudad, aquello es la abundancia total de viviendas que no sabemos utilizar. El parque social de alquiler va a ser muy difícil de poner en práctica en la gran ciudad, pero es muy posible que sí que se pueda poner en práctica a 50, 60, 70 kilómetros y unido a una serie de buenas comunicaciones, pues es que prácticamente cualquiera que tenga una renta limitada puede tener una vivienda francamente digna pagando menos de 150 euros al mes. Dice, ¿quién es capaz de poner esto? Oiga, si nosotros vamos a rescatar a los bancos, si esto nos va a costar
entre unas y otras cosas prácticamente 200.000 millones de euros. Entonces, oigan, como mínimo, a cambio que haya este parque de viviendas sociales, que puede ser, ya digo, regentado por una sociedad público-privada, pero que tiene que tener un contenido social, porque es que si no, no tiene otra alternativa toda esta serie de viviendas que en la actualidad son invendibles. Yo ya recomiendo a los bancos, dice, ¿qué puedo hacer con las viviendas del Tévere Son Llama de Enveja? Regalarlas. Te sale mejor, porque no las vas a vender y te va a costar mantenerlas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, regálalas, oye, quedas con una acción social, tal, y al final te va a salir conveniente, porque generan principalmente gastos. Luego, vivienda de protección oficial. Oiga, siguen intentando hacer vivienda de protección oficial a la venta. ¿Para qué? Con la cantidad de viviendas que sobran. A la vivienda de protección oficial al alquiler, muy limitada, muy limitada, tiene que estar en las grandes ciudades y realmente ser muy limitada. Y finalmente, coger, y lo que ya he dicho anteriormente, que llevamos 4 años sin hacerlo, reformar el sistema financiero. ¡Qué malditas palabras! ¡Qué malditas palabras! ¿Se acuerdan ustedes? Septiembre del 2009, Estados Unidos, quizá seamos el mejor sistema financiero del mundo. Eso fue Nueva York, el Zapatero, eso fue tremendo, dramático. Esto es lo que ha hecho que no se ha hecho la reforma del sistema financiero, que el mercado inmobiliario que esté como esté y que también la economía española pues no vaya todo lo bien que sería desear. Bien, vamos por medidas concretas. En esas medidas concretas vamos a ver que algunas se han hecho y otras no se han hecho. Miren, lo primero, ¿saben ustedes lo que es el mirlo blanco? Sí, mirlo blanco es una especie en extinción, es un tontito que viene de Marte, de Venus, y no se ha enterado que el precio de la vivienda en España ha bajado. No se ha enterado. Entonces, el que es el intermediario, el que es el promotor, dice, voy a poner un precio para espantar a la demanda. Y yo le digo, pero oye, ¿por qué pones este precio si este precio ya sabes que no se va a vender? No, por si acaso, a ver si alguien pica. ¿Saben ustedes quién pica? Nadie. Como otra cosa que dicen, que estoy harto de verla y que me indigno. Dice, en España la vivienda de lujo no ha bajado. No, de verdad, no ha bajado, se ha desplomado. Claro, el millonario es tonto. Pues es millonario porque es tonto. No se ha enterado, no sabe negociar. Y como no sabe, ¿qué es dinero? ¿Y él qué más le da el dinero? Lo regala. ¿Cuántos millonarios ven ustedes que van por la calle? A ti te regalo, a ti también. Pero la vivienda de lujo no ha bajado. No, en Estados Unidos, en Los Ángeles, excepto en Nueva York, en las zonas más características de Nueva York, alrededor del Central Park, ahí es donde más se está manteniendo, ha bajado también. Pero, por ejemplo, en Los Ángeles no verán ustedes una mansión que no baje respecto al 2007 de un descuento del 40-50%. Ah, en España te dicen, no. Claro, esto espanta. Tú vas y dices, mira, tengo miedo porque ves a saber lo que pasa con el euro, ves a saber, tengo miedo. Voy a recurrir, como hacen en Argentina, a comprar una vivienda como activo refugio. ¿Ven los precios de oferta? Pero ya no estamos hablando solo de esto. Intenten comprar a una entidad financiera un solar. Le dicen aún, el valor de la hipoteca. Por favor, aún estamos así. Igual en los 2 últimos meses han cambiado, pero hasta ahora era así. Por lo tanto, primero es transparencia. Claro, en España se dice que el precio de la vivienda ha bajado poco porque el Ministerio de la Vivienda es garrapo y hace una estadística que es capaz de identificar 4 viviendas en venta en Mollet. Y es una estadística que no sirve para nada, porque es totalmente falsa. En lo que era la etapa de la burbuja inmobiliaria, cogía y los ascensos de precio eran inferiores a los verdaderos. Y ahora en esta etapa son muy por debajo su estimación de bajada de precios de la real. Dice que ha bajado un poquito más del 20%. Ni hablar, oigan. En las principales, vivienda nueva, en las principales zonas de Barcelona y Madrid, cuenten 35-40%. Vivienda usada, aquí es un melón sin abrir. Es un melón sin abrir porque cada persona hace un descuento diferente según la necesidad que tiene de venta. Pero si estamos ya en localizaciones secundarias, en los alrededores de grandes ciudades, ustedes cojan 50% para allá. Y en la playa pueden llegar, si no es una situación muy buena, hasta 70%. Todo esto no sale para nada reflejado. Los medios extranjeros cogen y se creen lo que dice el INE, se creen lo que dice el Ministerio de la Vivienda y dicen, en España la vivienda ha bajado poco. Es verdad. Según esas estadísticas, es verdad. Según la realidad, no, ha bajado muchísimo. ¿Es previsible que baje algo más? Es previsible. Es previsible en las localizaciones peores. En las grandes localizaciones las bajadas serán muy secundarias.
sobre todo en vivienda nueva, entre otras cosas porque no existe oferta. Y a partir de ahí estaremos hablando de que el mercado ya no es un mercado único, sino que tienes 3 zonas. Y según la zona, el mercado se va a comportar de una manera muy diferente en los próximos tiempos. Miren, uno de los grandes negocios que se puede hacer para un futuro próximo, de aquí a 2 o 3 años, es edificar en Barcelona-Madrid en una zona consolidada. No hay oferta, no hay competencia. Y a partir de ahí, con el precio del suelo, si se compra bien, es un magnífico negocio. Ahora, el problema es que el banco no te va a dar crédito y, por lo tanto, lo que tienes que hacer es pagarlo con tus propios recursos, un aspecto que prácticamente nadie en el mercado está acostumbrado. ¿Qué hay que hacer para dar transparencia? Para la transparencia hay que hacer una agencia que prácticamente semestralmente cualifique que los precios son correctos y a partir de ahí genere confianza. Porque ya sabe todo el mundo que cuando va a comprar un piso tiene que ir prácticamente a un zoco marroquí a negociar. Por ejemplo, la mayor inmobiliaria de Barcelona. La mayor inmobiliaria de Barcelona dice, entre el precio del que se vende en segunda mano, entre el precio que se oferta en segunda mano y el que se vende, la diferencia media es un 25%. Segundo aspecto, el gobierno ha optado por las dotaciones, por aumentar notoriamente las dotaciones para generar un aumento de las ventas de viviendas. Bueno, es una opción, es una opción. A mí, yo era más partidario, y a partir de aquí sale esto, de generar un crédito fiscal. Es decir, que cuando tú cojas y vendas, veas que no lo pierdes todo, que, por ejemplo, la mitad de lo que, en este caso, has perdido, no lo has perdido porque fiscalmente lo dejarás de pagar. Entonces, ya saben ustedes que las entidades financieras, su gran idea es no presentar pérdidas. Si venden muchas viviendas, si dotan todas las provisiones que deben dotar según su valor real, posiblemente tengan pérdidas significativas. Y por lo tanto podemos ver dotaciones que no son del todo correctas, podemos ver calificaciones de activos que tampoco se correspondan con la totalidad de la realidad. Y a mí, desde la perspectiva de la transparencia, me hubiera gustado mucho más que el Gobierno, en lugar de incrementar las dotaciones, que aquí, de alguna manera, hay una gran aleatoriedad o facilidad para disimular determinadas cosas, se hubiera efectuado un crédito fiscal. Ese crédito fiscal hubiera incentivado mucho más a acoger y a vender viviendas por la sencilla razón de que la pérdida que voy a incurrir no es tal pérdida, sino que es pérdida dividido por 2, porque en el futuro fiscalmente tendré deducciones. El tercer aspecto es, bueno, ahora el tipo de interés está muy atractivo, pero claro, cuando uno hace análisis dice, oye, ¿ese tipo de interés continuará en el futuro? Y aquí hay problemas. Por tanto, a aquellas personas que tienen capacidad para vender, para comprar una vivienda y para pagarla, yo creo que sería muy bueno ofrecerles, y desde el sector financiero, un tipo de interés fijo que fuera 2,5 durante 5 años. Un tipo de interés del 2,5 durante 5 años marca una serie de estabilidad en el pago de la cuota hipotecaria que permite observar el futuro de una manera mucho menos incierta. Ya saben que todo el mundo tiene incertidumbre, todo el mundo tiene algo de miedo, todo el mundo de alguna manera tiene inquietud. Entonces, la financiación al mercado inmobiliario debería coger y reducir esa inquietud. Y una manera de reducirla es ofrecer durante un periodo de tiempo relativamente largo, 5 años, un tipo de interés relativamente bajo, 2,5. Porque, vale, ahora podemos estar en un escenario de un Euribor alrededor de un 1,30, pero la inseguridad dice, ¿cuánto durará? ¿Qué pasará si me sube al 4? Porque claro, yo si he de coger y he de mirar qué tipo de interés he de pagar, no me puedo pensar que siempre pagaré un tipo de interés rondando el 3. Pues si hago un análisis, digo, no, voy a ver si soy capaz de pagar el 5. Y las personas que llegan a pagar un tipo de interés del 2,5, en un escenario actual, con la incertidumbre de tipos de interés variables, no serían algunos bastantes capaces de pagar el 5. Por lo tanto, 2,5 estaría francamente bien. Una cuarta cosa que les extrañará. Dice, hombre, ¿cómo usted dice que hay que prestarle dinero a aquellos que no tienen ni un euro ahorrado? Sí, es que va a generar otra burbuja. Miren, no, otra burbuja no se puede generar mientras haya un tan impresionante y gran exceso de oferta de viviendas. Aquí lo que sucede es que objetivo número uno es reducir el stock. Y piensen esto, cuanto más reducimos el stock, menos pérdidas tienen los bancos. Cuanto menos pérdidas tienen los bancos, menos dinero hay que aportar. Cuanto menos dinero hay que aportar, más solvente es la economía española.
Y esta hoja de ruta debería haberse empezado en el 2009 y aún está pendiente. Por lo tanto, si le damos crédito al 110%, si prácticamente no tiene que poner nadie un euro por comprar una vivienda, aquí va a haber gente que va a poderla comprar. Porque cojan una pareja joven de 30 años, es imposible. Es imposible comprar una vivienda. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en la mayoría de los casos van a tener que poner de su pecunio particular el 30-40% de su valor. No lo tienen. A partir de aquí, una fuente de demanda de viviendas la hemos liquidado. Prácticamente, al no dar créditos que impliquen que no tienes que tener nada ahorrado, estás liquidando la demanda de los jóvenes. Una demanda que en este caso es muy importante porque estamos en un escenario, en un marco en el que precisamente nos sobra. Bien, esto le ha hecho el Gobierno y a mí me parece que le ha hecho bien, restaurar la desgravación por compra de primera vivienda. Pero creo que se ha quedado corto. Creo que se ha quedado corto. Porque les recuerdo que en la playa tenemos una barbaridad de viviendas, posiblemente rondando unas 500.000. ¿Qué hacemos con estas viviendas en la playa? Hay gente que, solo por desgravar, estaría dispuesto a comprarse una vivienda en la playa, estaría dispuesto a volver a invertir en vivienda solo por el mero hecho de poder desgravar durante una serie de años. Yo les recuerdo que el establecer una desgravación fiscal por la compra de una segunda, tercera, cuarta vivienda ya se observó en España. Se observó en el año 85, lo puso en marcha Boyer. La desgravación era del 17%. Y justamente un año después de poner en marcha esta medida, el boom inmobiliario español de entre el 86 y el 91 empezó. Y también la economía española se dio la vuelta. Es verdad que en aquella ocasión coincidió con una bajada del precio del petróleo con la entrada en la Unión Europea, pero fue muy importante el impulso del sector de la construcción a la economía española en ese 1986. Entonces, ¿qué hacemos con las viviendas en la playa? Alguien me dirá, esperemos que lo compren los extranjeros. Oye, está muy bien, y hemos de hacer eso, como posteriormente veremos en estos indicadores. Pero es esencial reactivar la demanda por inversión. Miren, tenemos la demanda en primer acceso a la propiedad, liquidada, la de los jóvenes, porque no tienen empleo o porque no tienen ahorros. La demanda de mejora, aquel que cambia una vivienda por otra. El problema que tiene es vender la que está ocupando ahora. Esta es la única existente y sobre mínimos. Y tercero, la demanda por motivo de inversión. Extranjeros, algunos rusos, están comprando en la playa, pero mínimo, y los españoles no están comprando nadie. Entonces, vamos a incentivarlo, porque aquí hay bastante, yo creo que una gran cantidad aún de capital escondido, que podría salir solo por el hecho de desgravar, 1, 2, de comprar a muy buen precio y a partir de comprar a ese buen precio poder tener plusvalías en el futuro, no tanto por una expectativa de gran subida del precio de la vivienda, sino por la expectativa de que hemos comprado de forma excelente. Finalmente, también dentro de este marco serían los impuestos. Yo me quedo parado cuando tú estás comprando una vivienda que no sea nueva y que estás teniendo un sobrecoste del 13%. Ese sobrecoste del 13% dificulta notoriamente aún más el acceso a la vivienda. Entonces, yo creo que en este momento, que no todos los impuestos deben subir, sino que hay que subir unos y bajar otros, deberíamos bajar los impuestos que gravan la compra de viviendas, entendiendo cómo el impuesto de transmisiones patrimoniales, entendiendo cómo el impuesto de actos jurídicos documentados, las actas notariales, etcétera, etcétera, etcétera. Tasaciones que son muy elevado comparativamente al trabajo realizado, etcétera, etcétera. Claro, si tú quieres hacer más atractivo un bien, difícilmente le puedes gravar los impuestos que se le gravaban en un momento en que ya lo era por sí. Antes había que hacerlo menos atractivo. Ya estaba bien todos estos impuestos en la época de la burbuja. Ahora hay que hacerlo notoriamente más atractivo. Por lo tanto, todo aquello que sea reducir impuestos está francamente bien y vamos en la dirección correcta. ¿Qué sucede con el tema del alquiler de vivienda? Pues mire, el alquiler de vivienda sucede que es poco rentable. En España es poco rentable por una sencilla razón, porque difícilmente vas a conseguir una rentabilidad equiparable a otros productos financieros que tienen menor riesgo en la mayoría de las ocasiones. Es decir, tú te encuentras que hoy coges y puedes encontrar que un depósito te da más rentabilidad que una vivienda en alquiler,
que te puedes generar que en el momento actual un bono del Estado a 10 años te da bastante más rentabilidad que una vivienda en alquiler, y que la rentabilidad por alquiler en España ha estado durante muchísimo tiempo rondando el 2%. Ahora ha subido un poco, ahora la podemos calificar que en promedio puede rondar sobre 3,25, 3,5. Pero para que sea atractiva, porque tiene que estar en el 5. Es decir, prácticamente aquellos edificios que se venden en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, el inversor dice, ¿qué rentabilidad me da por alquiler? Si está al 5, puede entrar. Si ese 5, en lugar de ser en términos brutos, fuera en términos netos, sería mucho más atractivo. Entonces, si uno dice, no, yo quiero coger y tener un parque de viviendas en alquiler muy, muy grande, pues oye, uno, coge e intenta facilitar la demanda por motivo de inversión, que lo hemos hablado, poniendo desgravaciones. 2, intenta que estos rendimientos no te graven, que no sean parte de tu declaración de la renta. A partir de aquí se consigue indiscutiblemente elevar la rentabilidad neta y hacer más atractiva la inversión en vivienda. En España, la compra de viviendas por los españoles puede llegar a ser más o menos significativa, pero en cualquier caso será moderada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar otros mercados. ¿Qué mercados podemos encontrar? Pues aquí básicamente están los extranjeros. ¿Qué hemos de hacer? Yo me quedo muy parado cuando iba el ministro Blanco a ofrecer en diferentes mercados europeos a diferentes analistas las viviendas en España. Pero esto no se hace así. Yo creo que hay que centralizar la oferta en 3 o 4, 5 como mucho, grandes intermediarias internacionales, esas intermediarias que tienen nivel global. Esa centralización de la oferta tiene que ir acompañada de una gran campaña de publicidad, en el sentido de que la vivienda en España es barata, en el sentido de que vivir en España es atractivo. Luego hay que proporcionar una seguridad jurídica que hemos perdido por diferentes casos que han sucedido, sobre todo a anglosajones y centroeuropeos en lugares normalmente de localidades turísticas. Y finalmente ofrecer una financiación adecuada. Todo esto puede reactivar la demanda de los extranjeros, pero es que aquí no hay nada coordinado. Hay actividades individuales. Yo, cuando me invitan los promotores de Tarragona a hacer una conferencia en su jornada anual, siempre les digo, hay que juntar esfuerzos. En el caso de Cataluña, la Generalitat, en el que es, en este caso, todo lo que tiene que ser con los promotores, los intermediarios, incluso lo que sería todos los municipios con actividad turística, porque esto, en el fondo, es más actividad turística a medio y largo plazo. Y juntarlos todos en un consorcio, intentar coger y vender esos edificios, esos inmuebles, esas viviendas. Aquí, primero, se hacen muy pocas actividades en términos de relación con el extranjero. Como mucho hay inmobiliarias que traducen su página web, pero nada más. Pero hacer una actividad coordinada, intentar impulsar 2, 3 ideas básicas, barato, atractivo, seguro, sería básico. Porque sobre todo en Europa ya hay diferencias y no a todo el mundo le va tan mal como en estos momentos nos va a nosotros. Fíjense ustedes, lo que los bancos alemanes antes prestaban a España para generar créditos hipotecarios, ahora lo están prestando en la propia Alemania. Y la financiación en Alemania de crédito inmobiliario, de crédito para comprar vivienda, es mejor que nunca. Desde esa perspectiva, vemos que Alemania, después de estar casi 30 años el precio de la vivienda bajando en términos reales, empieza a subir. E incluso en algunas ciudades como Berlín hay vestigios en determinadas partes de boom inmobiliario. Entonces, sí que hay gente que sigue queriendo comprar viviendas. Ahora, hay que ofrecerles las características del producto que nosotros tenemos en estos momentos. Un producto que no tiene nada absolutamente que ver con el 2007. Caro, realmente muchas veces lo que se ofrecía mal ubicado y poco seguro. En la actualidad hay que vestirlo con esa trilogía: barato, excelente y seguro. Finalmente, dentro de los 10 principales aspectos, crédito hipotecario. No se puede hacer nada si el crédito hipotecario baja, como está bajando en estos momentos, en términos del 6,5%. No podemos hacer absolutamente nada. En el mercado de la vivienda o en el mercado del automóvil, si no hay crédito, no hay demanda.
Entonces, esto es fundamental. Y por eso el Banco de España pues podía hacer algo que estuviera relativamente bien. Y eso sería coger, y por una normativa tan sencilla como el crédito hipotecario de crecer en términos del 10%. Claro, ustedes me dirán, no, hombre, no puede hacer eso, porque las entidades financieras tienen grandes agujeros, tienen grandes problemas. Es verdad, pero es que el principio de todo es que las entidades financieras estuvieran saneadas. Aquí ahora está muy de moda criticar al Banco de España, yo ya hace muchos años que lo critico, porque fíjense, solo con una normativa del Banco de España, con una sola normativa, se hubiera impedido la creación de la burbuja inmobiliaria. Solo que el Banco de España hubiera dicho en 2004, 2005, 2006, que las entidades financieras, como mucho, podían conceder el 40% del total del crédito a compradores y constructores de vivienda, nos hubiéramos olvidado de la burbuja. No hubiera existido burbuja, porque ustedes conocen algún país que exista burbuja inmobiliaria sin previamente haber burbuja de crédito. Ninguno. Es imposible. Entonces, estas medidas son las que yo califico como necesarias para reactivar el mercado inmobiliario. Y fíjense, se centran básicamente en, 1, coger y tener ganas de vender, ofreciendo precios atractivos. 2, ofrecer una financiación adecuada. 3, el gobierno que genere grandes estímulos desde la perspectiva de la fiscalidad para que la compra de vivienda sea atractiva. Claro, alguien de ustedes me dirá, oiga, ¿y qué construir viviendas? Mire, de construir viviendas, olvidémonos. Piensen ustedes que en el 2007, el número de viviendas que se planificaban en España era 920.199. En el 2011, 75.000. Es decir, la caída es espectacular. Es una caída superior al 90%. ¿Y qué pasará en el resto de la década? En el resto de la década, el mercado inmobiliario para construir vivienda está prácticamente muerto. Solo se construirá en las grandes ciudades. Se construirán prácticamente viviendas de 3 y 4 habitaciones, las de una muertas y enterradas, las de 2 prácticamente solo para alquiler, y serán en localizaciones donde prácticamente con la vista no veas nada en venta. Y alguien me puede preguntar, ¿y qué haremos con el sector de la construcción? Lo tenemos difícil, ¿eh? Porque, fíjense, nos sobran naves, una barbaridad, nos sobran oficinas. En Barcelona y Madrid hay un exceso de entre 15 y 20 años. Nos sobran centros comerciales, nos sobran infraestructuras. Es decir, en materia de lo que es España, el futuro, está claro que en materia inmobiliaria necesitamos potenciar y aumentar significativamente la rehabilitación. Tenemos un parque de viviendas que es muy antiguo y que ese parque de viviendas, que es muy antiguo, una proporción del parque de viviendas total es muy antiguo, con más de 30 años, debe ser convenientemente rehabilitado. En un momento adecuado, el gobierno debería poner una ITV de la vivienda para mantenimiento de lo que serían los requisitos adecuados de los edificios y a partir de ahí generar empleo a través de la rehabilitación, porque la rehabilitación es un subsector que puede generar notoriamente empleo. Si alguien, para finalizar, me pregunta, oiga, ¿y cuándo subirá el precio de la vivienda? Es que es incorrecto realizar esta pregunta. Y es incorrecto realizar esta pregunta porque quien pregunte esto está jugando con las características de la burbuja, en que todo subía. El mercado inmobiliario español ha hecho un antes y un después. Y el mercado inmobiliario español se divide en varias partes. ¿Cuándo volverá a subir el precio de la vivienda en las grandes ciudades? Miren, solamente que crezcamos por encima del 2%, aspecto que puede pasar en el 2015, el precio de la vivienda en las grandes ciudades volverá a subir. Y en los alrededores, déjenlo estar. En los alrededores durará muchísimo tiempo con precios a la baja y que se mantendrán en valores comparativamente 50-60% respecto al 2007 durante bastantes años. Y luego, como a mí me gusta decir, es que en aquellos sitios donde tiene exceso de oferta 25, 30, 35, 40 años, el precio no es una referencia, porque casi lo que impera es la voluntad, que es lo que se paga por las viviendas en lugares donde sobran tantos. Entonces, con esa referencia de que en el 2015 posiblemente el precio de la vivienda pueda empezar a volver a subir, con esa referencia que el precio del suelo ha bajado notoriamente más que el precio de la vivienda,
porque hoy por la mayoría de los suelos hemos de pagar en las grandes ciudades el 60 o 70% menos del que pagábamos en el 2007, volver a construir, volver a promocionar, vuelve a ser negocio. ¿Qué pasa? Que para eso tienes que tener estrategia, que para eso tienes que distinguir los solares buenos de los malos, que para eso tienes que saber hacer una promoción que entre por los ojos a la demanda y que realmente no sea para especular, sino para vivir. Porque la especulación en el mercado inmobiliario durante mucho tiempo, no volverá. Uno puede coger y comprar muy barato para revender, pero para que esta reventa le salga bien, igual tiene que esperar casi 10 años. El mercado inmobiliario, tal y como lo conocíamos normalmente en España, está muerto para los próximos 10 años. Es un mercado en el que difícilmente van a poder hacer negocios más que los industriales o los grandes estrategas. Y las nuevas compañías que hagan negocio, prácticamente casi todas serán nuevas, porque hoy, por desgracia, la mayoría de compañías inmobiliarias, debido a que tienen grandes deudas con las entidades financieras, tienen discutible su continuidad en el futuro, porque aquellas que cojan y puedan continuar lo harán prácticamente desde cero, lo harán como gestoras del patrimonio de las entidades financieras, por la sencilla razón de que todo aquello que tenían acumulado, todo aquello que habían ganado, prácticamente lo han perdido cuando el precio del suelo, el precio de la vivienda se ha desplomado. Es un escenario indiscutiblemente pesimista, nada alegre, pero yo creo que bastante realista. Entendiendo, y repito, que las claves para la salida de la crisis del mercado inmobiliario pasan, uno, por un cambio de actitud del Gobierno en materia de que es esencial solucionar el problema inmobiliario. ¿Por qué? Porque sí, la fiebre la tienen las entidades financieras, pero la infección está en el mercado inmobiliario. Y ya saben ustedes que la fiebre no se va si la infección nos remite. Dos, las entidades financieras hay que sanearlas de forma definitiva. Tres, el sector inmobiliario de la construcción es básico para este país. No puede ser que continuemos haciendo 75.000 viviendas. Hemos de hacer algo más. Hemos de, como mínimo, llegar a hacer en los próximos años, en el último quinquenio de esta década, unas 250.000, 300.000. Y cuatro, necesitamos los empleos del sector de la construcción, porque la alta tecnología, la gran tecnología, no nos va a proporcionar el número de empleos necesarios para salir de la crisis. Y para ello, todos los esfuerzos en materia inmobiliaria deben ir dirigidos a la rehabilitación. Muchas gracias. Muy bien.